Buenas noches. Seguimos hoy en el Círculo de Bellas Artes. Mi gratitud a quienes lo dirigen. A mis espaldas, algo pasa en la calle. Juan de Mairena, a tal señor, tal honor. Frente a mí, un personaje que además es persona. Voy a leer la cita de Eloy Sánchez Rosillo, que encabeza su último libro, recién aparecido. Dice así: aviso de caminantes. En la suma de días indistintos que la vida da al hombre, ¿acaso hay uno en que el destino, trágico y hermoso, pasa por nuestro lado y el azar manifiesta una insólita luz, un desusado fulgor inconfundible? Pero no has de dudar. Ten el coraje, cuando llegue el momento, de abandonar las cosas con que siempre te engañó la costumbre y sube pronto a ese carro de fuego. Poco dura el milagro. Después, si te negaras a partir, solo noche merecerás. Y nunca, aunque quisieras, podrás comprar la luz que despreciaste. Alfonso, ¿puedo preguntarte en qué momento de tu vida pasó el destino junto a ti y si en ese momento tuviste el coraje de subir a ese carro de fuego? Casi cada día. Yo aplico una filosofía a la hora de vivir como todo el mundo. A veces no es consciente de que la tiene elaborada, pero la aplica. Y es una filosofía que es una mezcla de conciencia de la fugacidad y de la belleza. Las cosas pasan, y si pasan rápido, son vanas, son efímeras, es la vanidad. Pero son hermosas, son perfectas. Entonces hay que saber subirse cada día a la ocasión que se presenta, porque se presenta solo en ese momento, es muy difícil que se repita. La gente se enfada con las cosas con las que no se puede uno enfadar. La belleza de una rosa es extraordinaria. Se puede uno enfadar cuando se marchita. El camino que uno recorre, bien metafórico o literal, es muy hermoso. Se puede enfadar uno porque se acaba, porque es corto. Yo creo que no, yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar disponibles siempre, tanto para renunciar a las cosas como para disfrutarlas. Por eso cada día uno tiene ocasión de subirse al carro, de disfrutarla o de renunciar a ellas. Y hay que hacerlo con conciencia y con voluntad. A tu edad, 65, quizás 66 años, no lo sé, ¿sigue pasando ese carro? Casi cada día, sí. Sí, yo voy a cumplir 66 en estos días. Pero sigue pasando ese carro porque el ser humano es un ser de aprendizaje, es un aprendiz permanente. El que tenga curiosidad, y yo miro la vida con ojos de niño, me interesa todo lo que pasa alrededor y me interesa lo que está en mi dominio, en mi terreno y lo que no está tan bien. ¿Por qué dejar de querer a las cosas o a las personas porque ya no están bajo el control de uno? Se puede seguir queriendo. Incluso un gran poeta que yo admiro mucho decía que no demuestra nada contra el amor el que no exista la amada. ¿Pasó ese carro el día en que aceptaste ser vicepresidente del gobierno y aquella tarde tuviste momentos de agobio y de soledad en tu despacho? Bien, no fue solo una tarde, estuve como mes y medio debatiéndome entre mi voluntad, que era no aceptar, y el compromiso moral que venía de la presión de los demás para que aceptara. Todavía sigo interrogándome si me equivoqué o no. Probablemente me equivoqué en cuanto no me dejó desarrollar otras actividades que me eran más caras, más cercanas. Sin embargo, también me ayudó a forjar un espíritu, una personalidad, al contribuir a un cambio importante de España. Tiene su cara y su cruz, y las dos hay que asumirlas. ¿Y pasó también ese carro cuando, bastantes años después, anunciaste en Cáceres, en un congreso del Partido Socialista, tu dimisión? Bueno, yo lo tenía clarísimo y me sumé al carro de lo que tenía que hacer. Tenía que dejarlo y lo dejé en el momento exacto, creo, y tanto con renuncia del mundo como voluntad y retención del mundo como idea. Creo recordar que tú fuiste en tu juventud cultural en Sevilla hombre de teatro, sí, entre otras cosas. Aquel gesto en Cáceres tuvo mucho de montaje teatral, fuiste muy escénico, fue un momento casi shakespeariano, ¿no? Yo pensaba en el Julio César de Shakespeare. Bueno, debo decir que yo, sin pretenderlo, en la actividad pública que he desarrollado durante toda mi vida, algo de teatralidad he aportado.
sin pretenderlo. ¿Por qué? Pues porque el teatro forma una parte grandiosa de mi existencia. El director de teatro es un creador, te sientes como un dios, crea no solo cosas, crea personas, crea personajes. Entonces siempre, consciente o inconscientemente, dentro de mí está ese vehículo de representación. Y en política, por cierto, eso da buenos dividendos. Te voy a hacer al respecto una pregunta teatral. Tómalo, por favor, como lo que es, sencillamente una pregunta teatral. En el Julio César de Shakespeare, que acabo de mencionar en el discurso fúnebre, Marco Antonio sí. se refiere yo lo he a interpretado hace muy poco, en el Grec en Barcelona. Bueno. En el Festival del Grec hice yo un espectáculo hace 2 años, interpreté el discurso de Marco Antonio, hice en realidad yo mismo el diálogo de Marco Antonio y Bruto. Pues en ese discurso, como sabes mejor que nadie, se refiere a Bruto y en varias ocasiones asegura Bruto, pero Bruto es un hombre honrado. En aquel momento de Cáceres, el papel de Bruto lo representaba Felipe González, ¿y era Felipe González un hombre honrado? Yo creo que no había una inmersión en los personajes de las personas que no fuera yo. Yo podría identificarme en ese momento con muchos personajes históricos, pero no tuve en cuenta la existencia de otros más para tomar la decisión que tomé, ni desde luego para recibir el grandioso espectáculo de ver las lágrimas de personas con las que nunca había hablado y que se sentían abandonados, huérfanos, sin que yo fuera su padre. El segundo volumen de las memorias de Alfonso Guerra, Dejando atrás los vientos, Espasa, arranca con esa cita, con la que leí antes, con la de Sánchez Rosillo, pero antes hay una dedicatoria a sus hijos, Alfonso y Alma, con mucho amor, y una dedicatoria que me incluye y en la que me incluyo. Dice: a los lectores de Cuando el tiempo nos alcanza, que era el título del primer volumen de esas memorias, también publicado por Espasa. Porque han compartido conmigo muchas de las emociones de mi vida. Yo, Alfonso, como sabes, fui uno de esos lectores, un lector muy atento. Viniste a mi programa Negro sobre Blanco, ahora nos volvemos a encontrar en las Noches Blancas, gracias por hacerlo. Vicepresidente, no sé si es protocolariamente correcto seguir llamándote así. ¿La condición de vicepresidente dura ya para toda la vida, es vitalicia? Entre los diplomáticos tienen esta costumbre, pero entre las personas de la calle no creo, no me parece justo. Hay otros vicepresidentes. Uno en política, esta es una ley inexorable. En política no vale nada lo que has hecho, solo vale lo que haces. Bueno, ya sabes que si te llamo Alfonso es por amistad y no por desacato. Alfonso, este libro, el Dejando atrás los vientos, abarca desde diciembre de 1982 hasta enero de 1991, es decir, el periodo en el que fuiste vicepresidente del gobierno. El Guerra más público. Es, de hecho, un libro menos intimista, creo yo, que el anterior. Mira más hacia fuera de ti que hacia dentro de ti, como lo hacías en el primer volumen. Sí. Hombre, en el primer volumen tenía una parte que era la infancia y la juventud, en la que yo no estaba en la vida pública y por tanto es puro intimismo. En este segundo no es que no haya cuestiones íntimas, porque hablo de mis hijos, hablo del amor, hablo de algunas cuestiones personales, pero claro, hay más partes en las que yo soy una figura pública y en la que sobre todo diagnostico, analizo, intento comprender y ayudo a los lectores a comprender una etapa de la que se ha escrito muy poco y muy mal. Son memorias políticas, lo dices abiertamente en la introducción. Sí. Son memorias políticas, no es una autobiografía, porque entonces tendría que hablar de otras muchas cosas de las que no hablo, aunque hay parte autobiográfica sin duda, pero es un análisis político de una etapa de transformación de España en la que yo modestamente tuve un cierto protagonismo e intento yo mismo aprender, comprender, haciendo comprender a los demás, explicando, he aprendido muchísimo. Dices también que este es un libro escrito por su autor. Sí, como sabes, eso no es usual. Sí. Cuando los políticos, o en general hombres famosos, actores, deportistas, se ponen a escribir un libro, ¿no? Sí, parece una tautología, ¿verdad? Este libro está escrito por el autor, hombre, se supone. Pues no lo suponga usted, sobre todo en el terreno político no lo suponga. Hay gente que incluso lo dice, que presentan el libro y habla el autor y dice, bueno, esto lo he escrito yo, pero de acuerdo con el autor, y dice que lo ha escrito él y no aparece como el autor, ¿verdad? De Político ha ocurrido recientemente. Pero sí, lo he escrito yo, lo he escrito a mano,
escrito en unos cuadernos impresionantes, con páginas en blanco, lo he escrito a mano. He tenido una enorme dificultad de escribir al compás que trabajaba mucho, muchas horas. Entonces he estado 2 años pensando en el libro continuamente y después el verano y el mes de enero escribiendo a toda velocidad. Entonces está pensado durante 2 años, pero está escrito en poco tiempo. ¿Tú sabes utilizar ordenador? Sí, claro que sí. Pero yo cuando es algo de creación no quiero que me distraigan las teclas. ¿Esos cuadernos irán a parar a la Fundación Pablo Iglesias, que es uno de tus hijos predilectos? Bueno, sí, ahora mismo los tengo en casa, tengo 2 del primer tomo, 2 cuadernos grandes y otros 2, pero es más interesante que esos cuadernos, que sin duda puede para alguien tener algún interés, pero mucho más interesantes son mis cuadernos de notas. Yo utilizo siempre los cuadernos de notas en los que no escribo un diario, sino unas reflexiones sobre los acontecimientos del día, no totalmente diario, pero bastante. De donde yo extraigo la documentación, porque las impresiones que yo escribo en este libro sobre acontecimientos pasados no han sido tamizadas por el paso del tiempo, están recogidas con el espíritu con que yo tomé nota en aquel momento de las cosas. Porque si no, al cabo del tiempo uno ya sabe cómo han transcurrido las cosas, y el presentismo es un poco trampa. Ya sé cómo evolucionó y ahora doy mi opinión de lo que dije entonces, sabiendo cómo se ha desenvuelto. No, lo digo con el mismo criterio, con la misma impresión que tuve entonces. ¿Tú escribes también tus discursos o, como casi todos los políticos, tienes o has tenido negros, entre comillas? No, yo tengo la desgracia de que me escribo todo. Tengo la desgracia porque da mucho trabajo e incluso tengo siempre un poco como abierta esta unión de tanto escribir. Sí, sí. En la página 16 de este libro te abres de capa diciendo que tú eres un hombre de partido. Sí. Y que eso, en lugar de coartar tu libertad, te la ha dado. Sí, yo soy un hombre de partido, he sido un hombre de partido. Yo me siento partícipe de un proyecto colectivo, que no es un proyecto de mi generación, es un proyecto que viene de muy lejos, de muchos hombres que han hecho esfuerzos titánicos por acercar un poco al espíritu libre a este país. Espíritus libres yo le llamo que van desde la institución libre de enseñanza a la Constitución del 78, 1876-1978, en la que España ha pasado por etapas de un oscurantismo terrible, pero siempre había espíritus libres que daban testimonio de vida. Y yo me siento el último de la fila, y eso me da una libertad tremenda. El estar participando en un proyecto colectivo jamás ha coartado ni mi pensamiento ni mi expresión. Yo soy un hombre libre. Por tanto, el compromiso político, lejos de mermar mi capacidad espiritual, me da una perspectiva más amplia que si estuviera aislado. Dicen que para ser un buen creyente conviene haber sido ateo y que para ser un buen ateo conviene haber sido creyente. Para ser hombre de izquierdas, ¿no conviene haber pasado también por la derecha y viceversa? Vamos a ver, le voy a hacer una pequeña corrección si usted me lo permite. Porque cuando se habla de creyente... Don Alfonso, no me trate usted porque yo no estoy tratando de tú. Bueno, sí, pero cuando he querido corregir ya me ha salido el usted inmediatamente. Se habla siempre de creyente si se cree o no se cree en Dios o en una religión. Pero se puede ser creyente sin creer en una religión. Yo soy creyente, yo creo en muchas cosas. Creo en el ser humano, creo en la belleza, en la esperanza, en el apoyo al desolado. Yo creo en muchísimas cosas, eso no quiere decir que no sea creyente. Yo soy creyente, pero no creo en una religión. Hay otros que creen también en cosas y también en una religión. Ahora, yo de muy pequeño viví en una familia que era una familia muy respetuosa con los hijos. Éramos muchos hermanos, éramos 13 hermanos. Y mis padres eran muy respetuosos con nosotros. Yo fui sabiendo que mi padre tenía simpatías por Manuel Azaña, pero fui sabiéndolo poco a poco, pero ellos no nos adoctrinaban ni religiosamente ni políticamente. Pero yo creo que la cultura que yo he recibido por la sociedad en que viví, una sociedad un poco triste, un poco gris, de los primeros años de la posguerra, me hizo ser, sin tener todavía conciencia, una persona progresista. Se quiere llamar de izquierda, progresista, rupturista, espíritu libre, libre pensador. Y no he pasado por otras etapas, tampoco por etapas místicas, religiosas, lo cual me da bastante libertad porque no tengo presión, no tengo psicológicamente nada que me impulse a ser anti esto o anti aquello. Respeto muchísimo las posiciones de los demás, jamás
jamás haría algo que se hace mucho en la política y en la ideología, que es abrir con un hacha la cabeza a alguien, sacarle un catecismo y meterle otro. No, que tengan el que quieran o que no tengan ninguno, no pasa nada. La vida es muy efímera, la vida se pasa y vamos a morir y no llevamos nada en la tumba, ni el catecismo, ni el yate, ni el chalet, nada. Alfonso, última pregunta antes de la publicidad. El Partido Socialista en los años 30, en los años en los que estalla desdichadamente la Guerra Civil, tenía tres grandes nombres, quizá tres rostros bastante diferentes entre sí. Largo Caballero, Indalecio Prieto y Julián Besteiro. En el Partido Socialista actual hay también tres rostros bastante diferentes entre sí. Felipe González, Alfonso Guerra y Zapatero. ¿Es así? ¿Son tres caras distintas de un mismo partido? Hombre, sí, sí. Claro, son diferentes dentro de un proyecto común, pero son diferentes. Cada uno tiene una manera de ser y cada uno es libre y tiene derecho a ser de una manera diferente. Yo, por ejemplo, usted ha citado a tres, o tú has citado a tres, yo introduciría uno más que también tenía un carácter específico, que era Fernando de los Ríos, del cual se habla menos y me parece probablemente el teórico del socialismo era más intelectual, importante. ¿no? Era más filósofo. Sí, sí, era más filósofo, más intelectual, pero como teórico, como creador de ideas, probablemente el mejor de todos. Y de los otros, si yo tuviera que elegir, elegiría a Julián Besteiro. Tengo una debilidad por Julián Besteiro. Estaba seguro de ello, sí, sí. Alfonso. Los anuncios. Madrileños por el mundo. Bélgica. Aquí y entre sus 10 millones de habitantes hay censados nada más y nada menos que 8.000 madrileños. Trabajo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. ¿Lo que más he hecho de menos de Madrid? El clima, las tapas. El madrileño. Esto es como si nos trajeran Madrid a Bélgica. Que aquí la gente es como más fría. Yo madrileño siempre, ¿eh? Mi cámara y yo. Madrileños por el mundo. Bélgica. Esta noche aquí, en Telemadrid. ¿Está cansado de usar cuchillos que no cortan? ¿Está harto de que unos cuchillos desafilados se estropeen en una cena especial? ¿Le molesta pasar tanto tiempo preparando una comida? Les presentamos el nuevo conjunto de cuchillos Corte Mágico 3, con una hoja tan potente y afilada que hasta corta una piña en el aire. Un diseño tan extraordinario que utiliza un sistema de control para picar, cortar y trocear de la forma más rápida. Con unos mangos tan ingeniosos que le permitirán cortar de principio a fin sin que deba preocuparse por la seguridad de sus manos. Para empezar, les incluimos el nuevo cuchillo con sierra del set de Cuchillos Corte Mágico 3. Es el que usaríamos para cortar comida congelada, pan, pasteles y carnes. Tiene un valor de unos 30 euros. Este es el cuchillo de trocear, no menos de 40 euros en las tiendas. Y este es mi cuchillo de filetear y deshuesar, fantástico para lomos y pollos. Cuesta unos 20 euros. Y este es el cuchillo favorito de mi madre, el de picar. Si los compraras por separado te costaría más de 100 euros. Sí, 100 euros. Y a ese precio sería un ofertón. Pero sabrán que en estos últimos 10 años EHS se ha ganado la fama de ser sinónimo de productos en los que la gente confía, por lo que queremos que nuestros amigos que nos ven por televisión aprovechen esta oferta por solo 49,95 euros. Esto es increíble, Tony, realmente lo es, pero veo una sonrisa en tu rostro. ¿Vas a incluir algo más en la oferta? Sabes que esto es solo el comienzo. Sí, lo sé. Mira bien esto, este es nuestro cuchillo de pelar. Quiero que prestes mucha atención. Mira cómo lo uso. Puedes pelar tomates, apios, naranjas, limones, remolachas, rábanos y lo que se te ocurra. Un buen cuchillo de pelar vale su peso en oro y este realmente lo es. Pero espera un momento, Tom. Esto no es todo. Ya te he dicho que el cuchillo de pelar no es todo. Voy a incluir en esta increíble oferta algo necesario en cualquier cocina. Las tijeras Corte Mágico 3, perfectas para trocear pollo y pavo, para cortar rosas del jardín o cajas de cartón. Cuestan por lo menos 20 euros y no tendrás que afilarlas jamás. Yo las ofrezco junto a los demás cuchillos, Tom. ¿Te enfadas si incluyo en la oferta 4 cuchillos más? ¿4 más? Sí, Acepto. 4 más. Esto te va a encantar.
Vale. Estos son nuestros cuchillos para Muy chuletas. Cuestan 20 euros, pero yo se los regalo. Y recuerden, la serie Cuchillos Corte Mágico 3 viene con mi garantía personal de por vida para usted. Si por algún motivo estos cuchillos perdieran su filo, y aun si fuera por culpa suya, devuélvanos el cuchillo y se lo reemplazamos por uno nuevo de por vida. Amigos, todo esto cuesta más de 180 euros, pero hoy se lo llevan por tan solo 49,95 euros. Tony, más allá de que los cuchillos sean fantásticos, y lo son, es una Gracias. oferta increíble. Les haré una propuesta irresistible. Llamen al teléfono que aparece en pantalla dentro de los próximos 20 minutos e incluiremos un segundo cuchillo de filetear gratis para regalar a un pariente o a un amigo o incluso a sus esposas. Yo lo hice. ¿A que sí? Este suma otros 30 euros en cuchillos. Para usted, para su familia o para sus amigos. Más de 200 euros en Cuchillos Corte Mágico 3 por tan solo 49,95. Bien, ahora sí que es una oferta irresistible. Llamen ya mismo al número de teléfono que aparece Lo en pantalla. siento, Tom, una cosa más y ya te dejo, de verdad. ¿Todavía más? Les presento este gran exprimidor. Les va a encantar. Hace unos riquísimos zumos de frutas, zumos naturales de naranja o de pomelos. ¿O qué tal una combinación de melón y uvas? Y quizá unas manzanas verdes, prácticamente sin esfuerzos. Miren el resultado. Es como beber el zumo directamente de la manzana. Vaya. Es increíble, y esto suma otros 20 euros mínimo. Amigos, todo esto suma más de 230 euros. Los Cuchillos Corte Mágico 3 y los fantásticos regalos. Y recuerden mi garantía personal. Si no quedan conformes con estos revolucionarios cuchillos y no creen que son los mejores, devuélvanlos antes de 30 días y les devolveremos su dinero. Pero podrán quedarse con la exprimidora y el cuchillo extra. Muy bien, esta es... Eso es, sí. Una gran oportunidad, así que llame ahora. Cualquier otro cuchillo cortaría ese tomate, pero lo aplastarías o sacarías una loncha demasiado gruesa. Con estos cuchillos puedes conseguir una loncha fina como el papel, con resultados fáciles y muy seguros. Funciona con queso, con aguacates, filetes, lo que quieras. Como funciona con cualquier cosa, me dan ganas de cocinar. Y ustedes recuerden todos estos cuchillos por solo 49,95 euros. No hay ninguna oferta similar, así que llamen ya a nuestras operadoras y les prometo que no se arrepentirán. Así es, y tengo otra sorpresa, Tom. ¿Otra más? Cuéntanos. Un bloque de madera para que coloques todos los cuchillos para ti. Tony, eres increíble, gracias. Más de 1000 imágenes al día para acercarte a la noticia. Más de 500 testimonios vividos para escuchar todas las voces. Más Madrid. Su otra cara más cerca. Tiempo de análisis. Diario de la noche. Telemadrid. Verás la diferencia. En junio, 75 aniversario de la Plaza de Toros de las Ventas. Reses de la ganadería El Pilar para los diestros, Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Serafín Marín. Homenaje a la Cátedra del Toreo, la Monumental de las Ventas. Telemadrid va por ustedes. El martes por la tarde aquí, en Telemadrid. Segunda parte de las Noches Blancas. Seguimos y seguiremos hasta el final del programa hablando con Alfonso Guerra de su libro recién aparecido, Dejando atrás los vientos, publicado por Espasa. Es la segunda parte de sus memorias. Alfonso, dices algo en el libro con lo que yo estoy muy de acuerdo. Tú dices que no hay que arrepentirse nunca de lo que se hizo, pero que a veces hay que arrepentirse de lo que no se hizo. En ese sentido, ¿de qué te arrepientes tú fundamentalmente en la vida? ¿Qué es lo que tuviste que hacer, debiste hacer y no hiciste? Lo más importante de lo que me arrepiento es no haber tenido una decena de hijos. Lo más importante. Pero no hubieras podido dedicarte a la vida pública con la intensidad con la que lo has si hecho. tenía que haberlo dejado, pues lo hubiese dejado, pero la experiencia de la paternidad, y supongo que aún más de la maternidad, creo que no tiene ningún parangón en ninguna otra actividad humana.
Precisamente cuando en este libro aparece el Guerra más íntimo, más cercano, es cuando hablas de tus hijos. Son importantes en él, ¿no? En el libro y en tu vida, claro, Es muchísimo. lo importante, es lo importante. El único problema de la paternidad es que no hay palabras ni expresiones para explicar lo que uno siente. El sentimiento de paternidad es indecible, es inefable, no puede uno explicarlo, siempre se queda uno frustrado porque no puede transmitir el sentimiento que se tiene por un hijo. Yo creo que no hay nada en la vida que se pueda comparar. Aunque ya están creciditos, ¿sigues haciendo con ellos aquellos viajes que mencionas en el libro y que Sí. hacías durante su infancia? Kenia, Estados Unidos, Italia. Egipto. Egipto. Bueno, sí están creciditos, pero no para mis sentimientos. Para mis sentimientos siguen siendo mis hijos y ellos se sienten mis hijos y efectivamente nos movemos a veces por el mundo en viajes iniciáticos, que es una satisfacción doble, triple, cuádruple, porque uno va descubriendo cosas y además la ves a través de un hijo. Eso no hay nada en el mundo que se le pueda comparar. Tú haces hincapié en el libro desde el comienzo en que tú quieres cambiar las cosas. Pero cambiar las cosas es un trabajo a menudo efímero, porque lo que hoy es moderno, mañana ya está anticuado. Si uno sigue las modas, sí, pero yo nunca he seguido las modas. A mí no me gusta estar en la cresta de la ola de lo que se lleva, de lo que se dice. Yo tengo mis ideas, mis convicciones, que pueden ser modestas, pueden ser erróneas, pero son las mías y las defiendo a capa y espada. Entonces, yo creo que las reformas que uno tiene que hacer en la vida pública tienen que estar tan bien estudiadas y orientadas a lo que de verdad desea la gente y le conviene a la gente, que una vez hecha la reforma no tenga vuelta atrás. No haya modas que la cambie, ni otros gobernantes que la puedan deshacer, porque se convierte en un bien que pertenece ya a todos, que no tiene dueño individualizado, particularizado, no es mérito de nadie, es propiedad de todos. Ese es el debate entre reforma y revolución, que durante mucho tiempo atormentó a la izquierda en Europa, en Occidente, se resuelve con reformas que no tienen vuelta atrás, es decir, reformas revolucionarias. Borges, en su manual de zoología fantástica, habla de un pájaro que vuela con la cabeza vuelta hacia atrás porque no le importa saber a dónde va, sino dónde estuvo. ¿Qué comentario añadirías tú a ese pájaro de Borges? Es importantísimo que para saber lo que uno quiere, lo que desea, lo que puede, lo que anhela, tiene que conocer qué fue, cómo ha evolucionado. Si no, no hay una sabiduría de qué me conviene, qué quiero. Y el mundo hoy ha pasado de ser un mundo que no sabía bien lo que quería, a ser un mundo que no le importa nada saber o no saber lo que quiere. Y eso es más dramático. Lo más dramático no es que yo no sepa bien qué quiero, sino que no me importe no saberlo. Un colega tuyo, un diputado en las Cortes españolas a mediados del siglo XIX, se levantó, se volvió hacia sus señorías y les dijo: señorías, están ustedes completamente equivocados. El mundo no avanza, retrocede. Era Donoso Cortés. Bueno, el mundo avanza y retrocede. Hay aspectos en los que el mundo sin duda ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, la sanidad. Claro, hace pocos años y todavía hoy hay países en el mundo en los que los niños entre el nacimiento y los 10 años jamás han sido visitados por un médico. Jamás. Claro, eso en general hoy no se puede decir. Hoy los niños tienen alguna asistencia comparada con el siglo XIX importantísima. Ahora, ¿hemos retrocedido en cosas? En muchísimas hemos retrocedido. Por ejemplo, en la creación de obligaciones o servicios innecesarios. Se ha creado la necesidad de cosas que no son necesarias y se convierte en una necesidad por la que la gente entrega su vida, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación para algo que no sirve para nada. O sea, la desproporción entre el ser y el tener a través del tiempo se ha inclinado más hacia propiciar el tener que el ser. Eso es un retroceso evidente. Era mucho más importante el ser que el tener. Y luego, yo creo que alguna referencia en el libro, luego hemos retrocedido en algo muy importante que es
la fe en las personas. ¿Cómo puede uno creer en las personas? En el siglo XIX existía el honor. La palabra dada era una cosa sagrada a la que no se podía faltar. Antes se mataban. En el siglo XX el honor no tenía valor, pero todavía quedaba el pudor. Yo no cumplo, pero me da pudor no cumplir, lo intento disfrazar. En el siglo XXI no queda más que el descaro. Ni honor ni pudor, descaro. Se dicen cosas, bueno, y después se dice, pero yo dije alguna vez esto. Hemos tenido experiencias en la política como, tienen armas de destrucción masiva. Es que yo alguna vez he dicho que tenían armas de destrucción masiva. Eso lo oímos cada día. Con ese descaro es que uno no tiene confianza en la persona que yo quiero tener confianza en quien piensa de una manera diferente a mí. Pero quiero confiar en que lo que me dice es lo que piensa y lo que cree. Ya eso se está perdiendo. Una de tus frases más célebres fue aquello de que la España salida de los gobiernos en los que tú fuiste vicepresidente no la iba a conocer ni la madre que la parió. Yo te confieso, Alfonso, que a mí aquella frase me inquietó, porque bueno, a lo mejor mi madre, y perdona la irreverencia de la comparación, si un día se hubiera hecho, no sé, se hubiera operado las tetas y se hubiera hecho la cirugía estética, hubiera quedado más guapa, pero a mí me habría inquietado como hijo no reconocer a la madre. No, pero no era no reconocer a la madre, es que no lo iba a él reconocer, a España no lo iba a reconocer la madre que lo parió, no era la madre la que cambiaba, sino el hijo, España. Y yo creo que ahora me dará la razón, ¿no? La España de hoy no tiene nada que ver, y se lo apunte quien quiera, nada que ver con la España del 82. Yo intento, las primeras páginas del libro son las que más satisfechos me han dejado a mí, las primeras 20 o 25 páginas del libro, intento hacer un diagnóstico de qué España encontré yo en el año 82, y cuáles eran los problemas y cuáles eran lo que yo aportaba y el gobierno aportaba como soluciones. Y la España de hoy no se parece, no la reconoce nadie. ¿Por qué en España no hay un verdadero partido conservador, a la manera británica? Bueno, porque 40 años de secuestro de la libertad tiene que durar 100 años, sus efectos tienen que durar 100 años. Entonces, en España se crea un partido conservador en la democracia, primero sucede, a la que hay que alabar, que por primera vez, no hay precedente en la historia española, los personajes de la derecha se agrupan para ayudar a la llegada de la democracia, no como siempre había ocurrido, para abortar un periodo democrático. Ese valor hay que confesarlo a UCD y a Adolfo Suárez de una manera incontestable. Después es el Partido Popular, pero se crean aquí unos partidos conservadores que quieren analizar cuál es su origen y no quieren sentirse identificados con el origen de la dictadura. Entonces empiezan a caminar hacia atrás y se han detenido en Cánovas, pero no tienen nada que ver con el partido de Cánovas, porque han creído que, bueno, no era autoritarismo, aunque no era un hombre muy democrático, acabó con el sufragio universal, masculino, porque el femenino no llegó hasta el 33, hasta el 31 y 33 votando, pero no es un partido con raíces. Y tienen que comprender, a mi juicio, no me atrevo yo a aconsejar a nadie, ¿verdad? Es una idea que yo tengo personal, pero no es que me tengan que atender ellos. Yo creo que tienen que comprender que la creación de un partido democrático en España tiene que buscar unas raíces democráticas. En España la derecha, durante muchos años, cuando los votos no le eran favorables, enviaban a unos con unos palos que rompían las urnas. Claro, ahora no se puede romper las urnas, pero tienen que entender que no pueden hacer metafóricamente una ruptura de urnas. Le voy a poner un ejemplo sacado de la realidad. Estos días en el Parlamento ha habido una moción presentada por el Grupo Popular que venía avalada por 4 millones de firmas. A mí me parece muy legítimo que un partido político quiera buscar firmas. Ellos sabían que no podía ser para una iniciativa legislativa popular porque lo prohíbe la ley de referéndum, no era para un referéndum, pero bueno, han hecho una movilización, lo que se llama la agitación y propaganda, es legítimo. Pero lo llevan al Congreso y lo llevan en 10 furgonetas, llenas de unos paquetes enormes. Claro, uno se toma el mínimo tiempo de calcular 4 millones de firmas a 10 millones por folio, solo 10 millones por folio, caben en media furgoneta. ¿Por qué llevan 10 furgonetas llenas de paquetes? ¿Qué hay dentro? ¿Por qué no dicen la verdad a la gente? Vale lo mismo 4 millones de firmas, llevando los 4 millones en media furgoneta, que haciendo la teatralidad de 10 furgonetas, que es mentira. Sean ustedes verdaderos, adquieran raíces democráticas, que
tiene una enorme importancia, porque no es que los demás se den cuenta, es que ustedes lo saben. Y si ustedes no pueden confiar en su verdad, nunca conseguirán convencer a la gente. Aunque la gente no sepa este cálculo, da igual. Pero ustedes sí saben que no están diciendo la verdad y esto les rebaja el crédito de una manera espectacular. También llama la atención el hecho de que no exista, o por lo menos no tenga presencia en España, un partido de extrema derecha, como lo hay prácticamente en la mayor parte de los países europeos. ¿Va a suceder antes o después eso? ¿Va a aparecer un líder de extrema derecha a caballo, quizá, del problema de la inmigración? Mire, yo le voy a dar a usted una versión que es muy heterodoxa respecto de lo que hoy en la polémica política se dice en España. Alfonso, APM usted. Muy, sí, te voy a dar, sí. Muy heterodoxa, absolutamente heterodoxa. Hay un convenio general en que la obra más importante de don Manuel Fraga Iribarne ha sido introducir al sector minoritario de la extrema derecha en el arco constitucional porque lo ha recogido el Partido Conservador. Y todo el mundo alaba esta operación. Estoy seguro que está hecho con la mejor intención por el señor Fraga, pero a mi juicio es un error. Es un error, porque un pequeño grupo de extrema derecha puede causar una disonancia en la vida pública democrática, pero ese pequeño grupo dentro del partido, no de un partido, sino del Partido Conservador, puede contaminar a ese partido causando mucha más disfunción de la que causaría si estuviera identificado como un partido propio. Por tanto, yo creo que sería para la vida pública más sano que hubiera un alocado, como se quiera, de extrema derecha lanzando sus gritos, que no que el grupo que está llamado a gobernar un día tenga que estar atendiendo a ese sector y por tanto contaminando sus propias propuestas. Hay un neofascismo de izquierdas y ¿serían sus representantes Fidel Castro, Evo Morales y Chávez? No lo creo, no lo creo. Vamos a ver. Primero hay que distinguir muy bien entre fascismo y movimientos autoritarios o personajes autoritarios, que es diferente, incluso se discute hoy históricamente los historiadores si el propio Franco, que fue naturalmente un dictador autoritario, si encaja dentro de los principios del fascismo o no. Claro, la personalidad de Hitler y de Mussolini hace que cualquier dictador, este es un fascista, pero a veces no es exactamente un fascista, aunque sea tan dictador como los otros. Pero los fenómenos que se están dando hoy en Iberoamérica, fenómenos algunos autoritarios, otros no sabemos, el de Evo Morales todavía no se sabe, yo creo que hay un cierto desconcierto ahí. Fíjese que los grupos indígenas en los países iberoamericanos están despertando, reivindicando su derecho a gobernar, su derecho a mandar, su derecho a ordenar. Claro, durante muchísimos años es verdad que esto no se había producido, que nadie se había ocupado de mejorar la condición de vida de estos grupos. Y ahora cuando saltan a la palestra pública, pues saltan queriéndolo hacer todo. Ya veremos la experiencia de Evo Morales. La de Venezuela ya conocemos algo más del esquema del presidente Hugo Chávez, que es un presidente que tiene una rara personalidad respecto del resto, y es que tiene una chequera abultadísima. Y claro, ir con esos pronunciamientos así radicales con que lo hace, con una chequera para rellenar talones, es muy diferente de la situación de Evo Morales o de la situación de Fidel Castro. Yo conocí a Fidel Castro en todas las etapas. Fidel Castro era un símbolo del progreso, de la salud política, digamos incluso del espíritu cristiano. Claro, una persona inteligente, incluso muy bondadosa, muy respetuosa con lo que dicen los demás, durante 40 años, más de 40 ya, tiene una clique que le rodea, que continuamente le está diciendo que es el más guapo, el más alto, el más hermoso, el más inteligente, el más elocuente. El más inteligente del mundo caerá presa de eso. La duración en política es uno de los males más terribles porque tiene una fuerza, tiene una eficacia, porque se crea un cordón sanitario o antisanitario que le aísla de todo aquello que es imprescindible, y es que alguien te ponga en cuestión. Si nadie te pone en cuestión, tu camino puede ser cualquiera. No podemos imaginar a dónde puede llegar la locura, pero no creo que pueda ser identificado a un fascismo de izquierda. A propósito de chequeras, Alfonso, en este caso no chequera nacional, como la de Chávez, sino chequera personal, ¿a ti te parece cierto
o posible eso que dice la revista Forbes últimamente de que Fidel Castro es la séptima fortuna personal del mundo? No lo creo, no. Hombre, yo creo que este hombre, lo que habrá hecho, el que haya hecho esa encuesta, habrá tenido en cuenta lo que llaman las especies. O sea, en especies Fidel Castro en Cuba lo tiene todo. O sea, que si él quiere ir al teatro, pues sacan a la fila número 6 y se sienta en la fila número 6. A mí me ha pasado en la Unión Soviética. Yo lo he contado en algunos de los libros de memoria, que yo he ido al Bolshoi con un señor que era del Comité Central y del Buró, y yo he visto que estaba todo ocupado y he dicho, pero si no hay sitio. No, ha hecho así con la mano y se ha ido una fila entera. Y dice, hombre, pero esto es una vergüenza. Claro, en especie, las personas que tienen todo el poder lo tienen todo, pero fortuna así metida en una caja fuerte no lo creo. Yo creo que eso es un error seguramente malintencionado. Bueno, a propósito de estas cosas, tú también te haces eco en el libro de aquella calumnia que se te dirigió cuando se te acusó de haber fletado un mister para llegar a tiempo a una corrida de Curro Romero en Sevilla, cuando en realidad tú llegaste a las 12 de la noche a Sevilla, ¿no? Y sin embargo, calumnia que algo queda, porque ya eso no hay quien te lo quite. Supongo que el torero esperaría, dado que la personalidad del espectador. Alfonso, dices en el libro que tú respetaste y respetas, de hecho, en este libro a Machamartillo, el compromiso de mantenimiento de secreto en las deliberaciones del Consejo de Ministros. Semprún, que fue ministro y fue ministro cuando tú eras vicepresidente, no lo hizo. Contó muchísimas interioridades del Consejo en aquel libro de memorias. Sí, pero no podía contar lo que él decía porque no hablaba. Eso dices tú también en el libro. Sí, no hablaba. No, yo tengo la posibilidad de contar algunas cosas que no podría contar si no se hubiesen producido otras conversaciones paralelas. Antes del Consejo de Ministros nosotros acostumbrábamos a tener un café. Íbamos llegando, por cierto, yo llegaba siempre el primero. El segundo, en la etapa en que estaba de ministro, el segundo siempre era Fernández Ordóñez. Y el tercero, Semprún. Entonces allí se hablaban todas las cosas que después iban a hablar dentro. Entonces cuando yo cuento algo que se ha hablado dentro, no lo cuento con la versión de dentro, sino con la de fuera, porque a eso no estamos obligados, claro. Semprún te atacó bastante en aquel libro, sin embargo tú no le has pagado con la misma moneda. Apenas hablas con él, pasas de puntillas. No, yo no leí el libro, yo no leí su libro. En fin, yo había leído de Semprún algunos libros, novelas, sobre todo la del largo tren este que escribió del campo, que me habían gustado mucho. Y después había una cierta disonancia con el personaje. No me resulta fácil entender que el personaje sea el autor del libro. Pero bueno. Tú dices que prácticamente la única vez que intervino activamente en el Consejo de Ministros fue en lo relativo a la televisión privada. Sí. Como, en fin, das a entender que estaba obedeciendo pues a intereses ajenos. No, yo no doy a entender, yo lo que digo es que hoy es consejero. No doy a entender nada, los hechos son objetivos. Yo me atengo a los hechos objetivos. Ahí no hay ningún pronunciamiento del que yo no tenga un papel detrás guardado. O sea, nadie va a poder decir que no. Y no hay adjetivos calificativos para nadie. Hay dos momentos en los que no digo el nombre de las personas y lo advierto porque ha sido de tercera mano. Y claro, de tercera mano no me atrevo yo a complicar a nadie. A propósito de la televisión privada, dices en el libro, mi creencia es que no hay una ley favorable ni contraria como norma para enjuiciar las privatizaciones, no son ni buenas ni malas, con carácter general. Y más adelante, hablando ya en concreto de la televisión, dices, el resultado está a la vista. La proliferación última de pobres y sectarias televisiones locales no creo que haya beneficiado a los espectadores con programas de calidad en la formación ni en la información. Bueno, realmente yo creo que muchos españoles, seguramente tú también, estamos aterrorizados por lo que a diario vomitan las televisiones. Ya sé que estas cosas no se pueden decir y son políticamente incorrectas. Yo soy políticamente incorrecto. Pero yo que siempre creo, me he caracterizado a lo largo de mi vida, pertenezco a un linaje de periodistas, nacido cerca de tu tierra, por defender la libertad de expresión, no me importaría que los poderes públicos, en lo relativo a eso que se llama telebasura, ejercieran en nombre de la verdadera libertad, que es la del respeto al prójimo, funciones de censura. Sí, el que sea un verdadero demócrata tiene que entender que libertad es sinónimo de límite. Libertad no es apertura a lo que cada uno quiera hacer. Bakunin, mi libertad termina donde empieza la libertad del prójimo. Claro, yo puedo dar un puñetazo y puedo hacer así, pero claro, termina donde está su rostro. Cuando ya llega a su rostro no puedo hacerlo. Entonces,
esta gran mentira de la autorregulación. No dejen usted que nosotros nos autorregulamos. Pues anda que si todos nos pidieran autorregulación, si cada colectivo humano dijera, déjeme que yo me autorregule, fiscalmente, déjeme usted que yo decida lo que tengo que hacer. No, mire usted, no. Libertad es límite. Y claro, no parece razonable que hoy se haga así, plum, plum, y estés con un chico tal igual y aparezcan cosas que no deben aparecer. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues convencer a la gente conservadora y progresista de que está en un error cuando defiende la libertad sin límite. Porque hoy día le arrasan a uno. Yo no tengo problema, yo soy políticamente incorrecto, no tengo problema en decirlo. Pero no tiene eficacia si no hay un conjunto, una opinión, una masa crítica que esté apoyando esto. Y hoy por hoy no lo apoya nadie. Hoy por hoy es mentira esta historia de la autorregulación, que es completamente falsa. Nadie se autorregula si no hay una limitación. Tiene que haber algún límite, la libertad es límite. Y es como la educación es límite, no es libertad del estudiante al máximo. Esta idea que hay que a los niños no hay que traumatizarlos, que hagan lo que quieran, por favor, que no utilicen la memoria, solo aprendan los instrumentos, pero todo esto es una falsificación de la realidad. La educación es límite, es enseñar a que los chicos sepan que la vida tiene límites y dar mucha libertad hasta el límite, más allá no. Y eso es estar educado en la vida. El mandato democrático que la soberanía popular concede a un político tiene que tener también límites. Es decir, la libertad del político no es ilimitada. Un político, pues, por ejemplo, no puede mover de sitio la Catedral de Burgos, ¿no? Tiene que respetar ciertas y no tiene que cambiar los nombres, no tiene que cambiar los nombres. Como el gobierno anterior, Toledo era Toledo y Huelva, Huelva, lo cambiamos ahora. Hombre, no. Tendrán que seguir siendo Toledo y Huelva, ¿no? Sí, claro, evidentemente hay cosas que no se debe hacer. Y a veces los políticos con buena intención, no siempre digo que tengan unos intereses detrás, con buena intención, hacen cosas que no debieran. Yo ayer mismo hablaba con un responsable político que está haciendo muchas obras y muchas cosas y decía, oye, mira, a los técnicos los tienes que escuchar, escúchalos, pero no hagan lo que te digan. Tú después tienes que meter otra ficha, que es la ficha humana, la ficha de los seres humanos, porque el ordenador te dice esto es lo que hay que hacer, pero luego desde el punto de vista humano tal vez no. Yo recuerdo en mi etapa de gobierno que había un ministro que había hecho cálculos y decía que una determinada instalación pública, unas industrias públicas, era tan deficitaria que convendría mejor cerrarla, aunque se siguiera pagando el salario durante toda la vida a los trabajadores. Y yo decía, hombre, desde el punto de vista del ordenador te ha dado ese estado de cuenta, pero ¿qué hacemos con la familia? Entonces eran 18.000 familias, que las dejamos a todas ahí tiradas. No puede el político hacer caso solo del técnico, aunque tiene que escucharlo, que es muy importante lo que te diga. Y esas limitaciones a veces el político no lo tiene, porque el político, como todo hombre, vive de una parte de la existencia equivocada, que es la vanidad. A veces los políticos, en lugar de resolver problemas, y ese es su deber, los crean. Sí. Y trasladan a la ciudadanía problemas que en realidad la ciudadanía no sentía y que empieza a sentir a partir del momento en que los políticos, con la presión mediática que los acompaña, los crean. No es tan infrecuente encontrar políticos que hacen aparecer problemas que no estaban en la mente de la gente ni en la preocupación y se convierten en un problema, porque detrás de la invención del político vienen los medios de comunicación a agitarlo continuamente y al final resulta que es un problema. Era virtual, pero se convierte en real. El famoso estatut sería uno de esos problemas, Alfonso. Pues sí, porque, claro, las encuestas siempre han dado allí que la preocupación de la sociedad catalana sobre el nuevo estatuto lo colocaban en el puesto número 17, mientras que los políticos eran el número 1. Claro, cuando un tema es el número 1 para toda la clase política de todas las ideas y es el número 17 para toda la población, aquí hay una brecha que se puede rellenar con mesiánicos. El mesiánico que aparezca con la bandera, ese se lo lleva. Y después se sorprenden de los Hugo Chávez, de los Evo Morales. Pues, bueno, no habrá brecha, no habrá usted brecha. Los latinos decían, nomen est omen, el nombre es el destino, el nombre amenaza. Tú te llamas Guerra y no sé si el nombre te ha marcado. No, pero es que guerra significa otra cosa, significa preparado para todo. Es germánico y significa preparado. Gran fajador, se decía antes en lucha libre. Sí. No, pero te lo decía porque Dejando atrás los vientos, lejos de ser un libro guerrero, en el otro sentido de la palabra, lejos de ser un libro cañero, es un libro amable.
amable con casi todo el mundo. Verdaderamente es un libro en el cual dejas atrás los vientos, o lo parece. Bueno, yo pretendo dejar atrás los vientos. Yo parto de la idea de que cuando los vientos chocan, surgen las tempestades. Y yo no solo no he querido crear tempestades, he querido dejar atrás las tempestades. Hablo de la gente sin calificarlas, pero cuento la verdad. Y hay algunos que lógicamente no se sentirán a gusto, cómodos, pero no es mi causa, no es mi culpa. Es que no se ven bien cuando se les pone reflejado en el espejo. Si no les gusta su rostro, pues no es mi culpa. Por ejemplo, en el primer volumen eras más crítico respecto a Felipe González de lo que lo eres en este. Yo creo que Contabas no. 2 o 3 escenas. Yo creo que no y que sí. Aquella al salir de un estadio, no sé dónde, por ejemplo, metido en un coche. Pero yo no era crítico, si yo contaba un hecho real. Sí, bueno. Si yo no hacía ninguna con una crítica. intención... No decía nada, no. Yo me limito a contar las cosas y a veces las cosas no son muy bellas para unos o para otros, pero son como fueron. Y además incontestables, irrebatibles, porque tengo documentación de todo. Pero no hay en ninguno de los 2 libros, no hay ningún ánimo de arreglar cuentas con nadie. Yo creo que en los 2 libros hablo muy bien de Felipe González, porque ha sido un presidente muy importante en España. Página 172. Extraña es la relación que la prensa tiene conmigo. Dan habitualmente un perfil exagerado de mí, intensificando cualquier atisbo de semejanza con un estilo conspirativo, maquiavélico. Luego hablas de que en realidad esa fama que tiene Maquiavelo no se corresponde, pero bueno. Ya me gustaría a mí ser Maquiavelo. Y luego añades, por el contrario me acosan competiciones de entrevistas y apariciones. Me confiesan que los lectores y las audiencias se incrementan cuando cuentan con una entrevista mía. Ojalá sea cierto esto también en ese caso. Y luego añades, algunos políticos se preocupan de aparecer en los programas. Yo quiero decir algo a los espectadores. Por ello, cuando no tengo nada concreto que transmitir, no considero razonable acudir a un plató de televisión. Yo te agradezco que en esta ocasión lo hayas hecho y te pregunto, ¿tienes algo especial que transmitir? Bueno, lo que estoy transmitiendo es que he escrito 2 libros, no sé si escribiré el tercero, tengo que pensármelo. Yo pensaba llegar hasta el 2004 y me quedaba en el 91. He escrito 2 libros con una intención de explicar una etapa, hacer un retrato de época. Está hecho honestamente y está pretendiendo tener un mínimo de calidad de estilo, no está hecho en plan reporteril, buscando un cierto estilo. Y creo que como de esta etapa se ha escrito muy poco y se ha escrito muy mal y muy mentirosamente, yo he querido transmitir, y aquí en la entrevista lo que quiero es eso, transmitir a los espectadores de este programa que van a encontrar un libro que ellos serán los que van a juzgarlo. Yo sí puedo juzgar que cuento la verdad de lo que he vivido, ellos juzgarán si lo cuento estéticamente bien, con un cierto estilo, pero es una parte que en España tenemos muy abandonada. La gente no escribe autobiografía, ni propia ni ajena, se conoce muy mal el pasado, se conoce con 4 tópicos, y yo lo que quiero decir a la gente es que si leen este libro, creo que no encontrarán tópicos, que descubrirán una parte de lo que ha sido España, entenderán mejor su país, me parece, después de la lectura del libro. Me ha parecido curiosa la frase de Mairena, de Juan de Mairena, que citas prácticamente en la misma página a la cual pertenece el fragmento que acabo de leer. Dices, a los hombres públicos, entrecomillado, muy especialmente al político, hay que exigirles que posean las virtudes públicas, todas las cuales se resumen en una, la fidelidad a la propia máscara. Pero las máscaras, por definición, pueden cambiar. El actor cambia la máscara. No, porque máscara es el nombre que se da a personaje en el teatro. Son las máscaras, son los personajes. Entonces cada uno debe ser fiel a su propio personaje. Hay que ser leal, y yo diría más, yo estoy dispuesto a renunciar a todo en la vida como propiedad, pero nunca como objeto de lealtad. Yo soy una persona que considero la lealtad a las personas, a las ideas, a las cosas, por encima de casi todo. Entonces ser leal al personaje que uno representa en la vida, eso es verdaderamente, extraordinariamente importante. El salto de clase que quiere dar la gente por comodidad no me gusta. Una vez una anciana en un pueblo de Sevilla, en Los Palacios, me dijo una frase apoteósica, para mí fue apoteósica. Yo acababa de terminar un meeting multitudinario con un gran éxito, y luego al bajar del escenario y saludar a unos y a otros, una anciana vestida de negro con una toquilla del pueblo me dijo:
¿usted sabe por qué a usted la derecha no le perdona? Le dije, no, dígamelo. Porque usted tuvo la oportunidad de saltar de clase y no lo hizo. Me pareció genial. Fidelidad al personaje que representa uno. Yo no puedo tener las apetencias que otros naturalmente tienen, porque mi vida está ligada a mi infancia. Mi infancia es muy feliz, pero con mucha necesidad, con muchos hermanos, muy pocos medios para vivir. Y yo pertenezco a eso, yo no puedo anhelar a lo que anhelan otras clases. Y esa fidelidad es tan importante que para mí es la lealtad. Alfonso, yo no sé si la derecha te perdona o no, pero se diría que ahora casi te echa de menos. Vamos a ver, estamos en un proceso curioso, estamos en un proceso en que los que hubiesen disfrutado azotándome, ahora me toman como referencia. Y entonces ahora veo que hay citas, que hay personajes de la derecha me citan como una cita de autoridad, lo cual a mí primero me hace sonreír y luego me llena de satisfacción, porque ¿qué fruto más dulce puede tener el político que los representantes de todas las corrientes políticas vean en uno un referente? A mí, cuando yo voy a los actos públicos socialistas, populares, en los pueblos y tal, me da un cariño extraordinario. Luego veo que la derecha me cita como autoridad. Bueno, ¿he cambiado yo tanto como para que haya ocurrido eso? Creo que no. Creo que ellos han despertado de un mal sueño. Pensaban en mí siempre según el cliché elaborado, y ahora cuando han tocado algunas cosas de verdad, pues se han dado cuenta de que soy una persona, primero, sensata, cosa poco habitual en el mundo político. El sentido común lo aplico siempre. Yo no puedo saber de todo, pero en todo aplico sentido común, y eso te da una superioridad extraordinaria a veces en las discusiones, en los debates. Y ahora pues soy un poco Odesí de la Melé en algunos aspectos, más allá de la disputa, pero no pierdo mi compromiso. ¿El eclecticismo me hace una persona sin compromiso? No, no. Yo tengo unos compromisos incluso radicales, la palabra radical me gusta, es tomar las cosas por la raíz. Lo cual no quiere decir que yo quiera imponerlo a quien tiene otra verdad, otro conocimiento, no, yo lo respeto, pero el mío es este. Y ahora tengo respeto por ambos bandos, satisfacción y un poco de sonrisa irónica, naturalmente me tienen que permitir. Alfonso, este es un programa de libros, tú cuentas en el tuyo cómo en 1992, cuando Paco Rico pronunció el discurso de ingreso en la Real Academia, tú acudiste. Fue antes. Fue antes, sí. Bueno, no sé exactamente el año, pero debió ser en el 90 quizás. No lo recuerdo exactamente, pero fue antes. Bueno, era yo fuera, vicepresidente. tú estuviste allí, creo que incluso presidiste aquella sesión de la Academia, y cuentas algo que me ha impresionado. Yo fui alumno de Dámaso Alonso en la universidad y además siempre tuve por él especial veneración. Y cuentas cómo al salir de Dámaso Alonso, que estaba ya muy tocado por la senilidad, al oír hablar de Góngora, que era un poeta que lo había hecho él, nos lo había traído él, con su traducción al castellano corriente y moliente de las soledades, va y te pregunta: ¿quién es ese Góngora, ese joven poeta? Me gustaría conocerlo. Sí, terrible, ¿no? Terrible, sí. Esa es la fugacidad de la vida, que los grandes hombres, los depositarios del máximo del conocimiento y de la comprensión, tengan que desaparecer, y antes de desaparecer que pierdan el contacto con aquello que nos han aportado. Es injusto. Es completamente casi criminal. Yo tengo otra anécdota con Dámaso Alonso, también terrible, por la senilidad. Cuando murió Vicente Alexandre, en su casa estaba el cadáver allí, la hermana de Vicente sentada en una sillita, estábamos allí unas cuantas personas y estaba Dámaso. Y me confesó su preocupación en aquel momento. Tenía un taxi en la puerta y estaba corriendo el taxímetro. Ante uno de los grandes tenía una preocupación por el taxímetro, la senilidad. Bueno, él era hombre proverbialmente tacaño, ¿eh? Sí, pero en aquel momento, si él no hubiese perdido el contacto con su realidad, estaba ante el cadáver de Vicente Alexandre, eran otras preocupaciones seguro las que hubiera tenido si la mente no hubiese estado ya borrada. Tú fíjate que yo lo traje en cierta ocasión a Encuentros con las Letras, aquel programa legendario, y quise dedicar un programa entero a su biblioteca. Y él me dijo: no, Dragó, eso sí que no, porque como aparezca mi biblioteca por televisión, seguro que el fisco se va a cebar conmigo. Y tenía ya... ¿no? Sí, pero tienen que morir esos hombres. Einstein tiene que morir, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, los grandes que han tenido una concreción
en profundidad el conocimiento, la toma de conciencia en profundidad de la vida, desaparece. Nos dejan un legado importante, un legado artístico, a veces otro tipo de legado. Antonio Machado, autor directo para ti, directo para mí. Acaba de aparecer esta biografía monumental de Jan Gibson en Aguilar Ediciones, Sí. que tú has presentado, La creo, en acabo de Sevilla. presentar en Yo no Sevilla, la he leído sí. todavía. Dime Sí. algo, di algo a los espectadores sobre este libro. Es un gran libro, es un libro excelente. El biógrafo ha tomado un camino que no es el habitual en España, y es no separar la vida y la obra, y nos ha explicado la vida a través de la obra, además del acontecimiento de su vida, a través de la obra nos ha explicado la vida, con interpretaciones que a veces yo coincido plenamente y a veces no coincido, y se lo dije al autor y lo estuvimos debatiendo, porque son interpretaciones, cada uno tiene la suya, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, si existió un amor en la infancia o en la juventud de Machado. Yo creo que no, que es la nostalgia del amor no conocido. Él se lamenta, yo tuve una juventud sin amor. Él piensa que debió existir un amor concreto de una mujer, pero en fin, son interpretaciones. Pero es un gran trabajo el que ha hecho Jan Gibson y que merece la pena leer. Hay algunas aportaciones importantes y luego hay algunas otras cosas que yo también le he advertido a él y a los que nos escuchaban aquel día, respecto de citas de autores que no han sido muy cuidadosos y se van arrastrando de unos autores a otros, y hoy tenemos con mucha claridad, conciencia fehaciente de que algunas de las cosas que se han contado, sobre todo sobre los últimos días de la vida de Machado, no son verdades, no son reales. Tú, en medio del fragor de la política, ¿sigues encontrando tiempo suficiente para dedicarlo a la lectura de literatura, no de textos políticos? Sí. Yo creo que, para mí, el texto literario forma parte de mi vida. Los personajes de la literatura están tan vivos para mí como los que me rodean en la vida. Son personajes, son mis amigos, son mis padres, mis tíos. Yo vivo con ellos y sigo leyendo. La noche es muy larga, lo pagan los ojos, pero la noche es larga. Son horas en las que no funcionan los teléfonos, ni el móvil siquiera, nadie llama y uno puede tener una delectación de lectura. ¿Tú eres búho o alondra matutina? Yo me acuesto tarde y me levanto temprano, o sea que tengo virtudes de aves diferentes. ¿Pero siempre o con la edad? Porque una de las cosas buenas que tiene el envejecimiento es que se duerme menos. No, yo desde muy casi niño he dormido poco, digamos que he controlado mi sueño, he controlado dormir lo que necesitara. Uno de los pasajes que más me gustan de tu libro no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con mi condición viajera. Cuéntanos el curioso sistema para viajar en ferrocarril que tú mencionas aquí. Sí, la verdad es que no es una invención mía, me lo recomendó un italiano, Rognoni se llamaba, que me dijo, mira, hay un procedimiento para viajar que es excelente. Tú vas a un país y te acercas a la ventanilla de ferrocarriles y pides un billete para el primer tren que salga. Y te va a llevar a sitios que nunca se te va a ocurrir ir. Vas a descubrir cosas que nadie te ha aconsejado y lo agradecerás. Efectivamente lo apliqué en Italia. Me fui a Italia y llegaba a las estaciones, deme un billete para el primer sitio. Y decía, ¿pero ¿para dónde? El primero que salga, ¿pero para dónde? No, para donde salga. Y el hombre se quedaba un poco desconcertado, pero, oiga, pero dígame dónde quiere ir, si es que no quiero decirle dónde. ¿Cuál es el primer tren que sale? Y así conocí Udine, Bari, lugares que no se me hubiera ocurrido, mirando la guía, acudir a él. Las guías de viajes pueden ser las que se editan para ayudarte a viajar o pueden ser otras. Mi guía ha sido siempre el azar, a ver dónde me llevan, o los libros de los grandes escritores. Por ejemplo, en Florencia yo aconsejo que no compren una guía al uso, que se lean el viaje de Stendhal, que Stendhal lo explica mejor que nadie, y con qué belleza. Y yo he hecho un poco la Toscana con el libro de Stendhal, incluso haciendo noche donde hacía noche él, y detenerme donde él se detenía. Tú en tu juventud hiciste mucho autostop. Sí. Ahora sí. eso ya casi no existe. Desde No ese existe. punto de vista, como decía Donoso Cortés, Sí. el mundo retrocede, no avanza, ¿no? Sí, porque la desconfianza se ha abierto paso. Cuando yo era pequeño, en mi casa la llave de la puerta estaba puesta siempre. Hoy eso hay pues en alguna isla, en el Hierro, se puede encontrar esto, pero hoy las grandes ciudades no lo hace nadie. Pues entonces era igual. El que llevaba el automóvil confiaba, el que iba a coger no lo iba a atracar, no se le ocurría a nadie. Ahora dicen, no, que puede ser un atracador, no, que... Y claro, no coge nadie.
Pero en aquella época era una manera de viajar maravillosa, porque conocía unos lugares y personas que no hubiera encontrado en la vida normal. Y yo hice muchos viajes verdaderamente asombrosos gracias a los textos. Tú, con todo tu peso de gran señor de la política, de ex vicepresidente del gobierno... peso yo poco, yo peso poco. Bueno, ¿eres capaz todavía hoy, si vas por la carretera y te encuentras cosa poco probable con un autoestopista, de pararte y recogerlo? Sí, sí. ¿Te ha sucedido? Sí, me ha sucedido, sí. Se quedará estupefacto. Algunos sí. Si es extranjero, a lo mejor no te conoce, pero si es español... Algunos sí. Algunos se quedan un poco como sorprendidos. No, la verdad es que preguntan, pero usted, y no se atreven a decir, pero usted eso no es. Y la verdad digo, pues sí. Pero yo he tenido tantas cosas de estas graciosas, como cuando fui con mi niño que era pequeño al carnaval de Cádiz, y la gente me rodeaba en la calle diciendo, usted sí que lleva un buen disfraz, sí que va disfrazado bien de Alfonso Guerra. Claro, todo el mundo iba disfrazado y creían que yo iba disfrazado también. O por ejemplo, que lo cuento en uno de los libros, yo recibía muchas cartas y cada sábado dedicaba la mañana a llamar a gente que me había escrito. Y cuando se ponía al teléfono decía, aquí soy Alfonso Guerra, decía, sí, y yo soy el rey Juan Carlos, o yo soy Marilyn Monroe, porque no se lo creían, claro. Se te atribuyen relaciones vidriosas con el grupo Prisa. Hubo una época, por ejemplo, en que el país pretendía sacar el factor guerrista del poder. Fue cuando yo nunca lo de he tenido Venegas, relaciones. Felipe González, yo nunca Dios, he tenido etcétera. relaciones vidriosas con nada ni con nadie. Bueno, o ellos contigo. Y con el grupo Prisa no. Ahora, que ellos tengan, o hayan tenido, o vayan a tener una cierta fijación conmigo como una parte de la derecha, pensando que yo era un obstáculo para, digamos, adiestrar o amaestrar al Partido Socialista, es un error, porque yo no tenía tanto poder, nunca he tenido tanto poder, aunque difundían que lo tenía, pero no lo tenía. Pero el otro día Martín Prieto, en una columna del Mundo, no sé si la leíste, atribuía, en fin, esa cierta relación conflictiva entre tu persona y el grupo Prisa, a que en cierta ocasión, quizá cuando tú apoyaste a la oposición al dictador paraguayo Stroessner, sí, te dirigiste a Martín Prieto, que entonces era el subdirector del País, me parece, y le pediste que no publicara una entrevista con un miembro de la oposición a Stroessner antes de que sucediera no sé qué, porque eso lo pondría en peligro, y el País lo sacó. No, le voy a explicar bien, porque si lo ha explicado así, se ha más o menos, se ha equivocado un poco. A lo mejor lo estoy explicando no yo mucho. No fue Stroessner, fue Pinochet. O Pinochet. En el congreso que celebró el Partido Socialista en España en diciembre del 76, traíamos muchos invitados, Mitterrand, Willy Brandt, muchos, Mario Soares, Pietro Nenni, entre ellos venía el que fue Carlos Altamirano, el que fue secretario general del Partido Socialista chileno, que estaba muy perseguido por la policía de Pinochet. Entonces él me dijo, mira, cuando yo le hablé de que algunos querían hacer entrevistas, me dijo, mira, yo hago entrevistas siempre y cuando no salga publicada hasta el día que yo no haya salido de aquí, porque tengo peligro de que vengan a por mí. Me pidió El País una entrevista y yo se la agencié con Carlos Altamirano sobre la base de que no la publicarían hasta el domingo, que él saldría el sábado. No lo hicieron así, lo publicaron estando él aquí. Él se enfadó muchísimo y yo también. Y llamé al País y me dijo, no sé, estas cosas que pasan. Yo lo he contado en el libro de memoria, me parece que en la primera parte lo contaba. Bueno, fue un fallo, una falta, si a partir de ahí tomaron ojeriza, pues muy mal, porque ellos eran los culpables, no yo. Bueno, yo hablaba de memoria, efectivamente Martín Prieto hablaba de Pinochet y no de Stroessner. Fíjate que después, al cabo de los años, el propio País ha publicado, yo conservo esa columnita, un dato según el cual, conociendo los documentos de la época, ahora se ve que efectivamente vino la policía de Pinochet, vino a Madrid a ver si podían matarlo en aquella visita. O sea, que pusieron realmente en riesgo la vida de Altamirano. Hay un capítulo de tu libro que, entre interrogantes, se titula ¿Se puede hablar con terroristas? ¿Se puede hablar con terroristas, Alfonso? Bueno, lo desarrollo. Resúmelo, por favor. Lo desarrollo como nosotros teníamos muy claro que nuestra misión era agobiar a ETA hasta el máximo, y cuando estuviesen muy agobiada, si ellos manifestaban alguna intención de hablar para terminar, entonces nos plantearíamos nosotros el dilema, no antes. Agobiémoslo con la policía, los jueces, la colaboración internacional. Ahí Jospin fue importantísimo, y Mitterrand desde luego. Y cuando
lo tengamos acorralado, si ellos manifiestan alguna idea de cerrar el tema, planteemos el asunto. Se planteó una vez una conversación que yo describo en el libro y llegamos a la conclusión de que era el momento de iniciar unas conversaciones en Argelia que no tuvieron final feliz. Después lo intentó Aznar, ahora lo intenta Zapatero, ojalá que vaya bien. Dices que quizá vendrá una tercera parte de las memorias, o quizá no lo sabes todavía. En el caso de que lleguen, yo te tengo que preguntar, tú dices, después de aquella fecha, 1991, han sucedido importantes y graves hechos que merecen ser contados. Uno de esos hechos fueron los GAL. ¿Hablarás de ello en ese tercer...? Fueron los GAL. Sí. ¿Hablarás de ello en ese tercer libro? Claro, si hablaré llega con la sinceridad que te caracteriza. Naturalmente hablaré de todo lo que yo sé sobre los GAL, claro que sí. Y de todo lo demás. Porque para mí, lo digo en algún sitio, el ejercicio de la literatura no tiene ningún sentido si no es para contar la verdad. ¿Sois conscientes, los líderes políticos, de los desmanes que a veces cometen por exceso de celo, por ser más papistas que el Papa, vuestros subordinados, seguramente sin que lleguen a vuestros oídos esos excesos? Bueno, uno será más consciente que otro, porque unos hacen más desgaste innecesario que otros, ¿verdad? Pero en fin, yo soy una persona razonable, de sentido común, modesta, yo tengo una opinión de mí bastante mediocre y por lo tanto siempre estoy muy vigilante de que efectivamente otros en nombre de uno no cometan errores que uno no querría cometer. Yo siempre lo digo, hombre, los errores dejádmelo que lo cometa yo solo. Los que yo cometa, bien está, pero que otros en mi nombre cometan errores, no. Me pasa igual con las entrevistas de periódico, que como el periodista después, con la mejor intención del mundo, tiene que resumir, luego yo me leo y me veo expresándome como un idiota. Digo, hombre, las tonterías quiero decirlas yo, no lo diga usted por mí, no me corrija usted, corte trozos enteros completos y deje trozo completo, porque si usted hace resumen, yo no hablo así, yo no soy tan tonto. Yo te voy a citar, y te los voy a citar con amistad y con sentido del humor, es agua pasada, 3 casos que me conciernen y que por lo tanto conozco bien. 1983. Yo dirigía entonces en Televisión Española un programa que se llamaba Biblioteca Nacional. Fui llamado por el director de Televisión Española, época de Calviño, y literalmente me dijo, Fernando, cerramos tu programa porque en televisión no queremos cultura, queremos películas de Paco Martínez Soria. Empezaba un ciclo de películas de Martínez Soria. No puedo creer que eso lo dijera Calviño. Te doy mi palabra de honor, Alfonso. No fue Calviño, lo ha dicho el director general, el director de la primera cadena. No voy a decir su nombre porque es amigo mío. Calviño no puede decir eso. Segundo ejemplo, Feria de Frankfurt. Cuando deciden consagrar al libro español, lo convierten en protagonista de la feria. Fue en el 93 o 94. Yo estuve en la Feria de Frankfurt dedicada al libro español. El Ministerio publicó un tochazo, un catálogo de todos los escritores españoles donde aparecía, pues no sé, hasta la última insignificante poetisa de Bollullos de la Frontera, digo por decir Bollullos de la Frontera. No se mencionaba el nombre de Rafael Sánchez Ferlosio, no se mencionaba el nombre de Antonio Buero Vallejo, no se mencionaba el nombre de Antonio Gala y no se mencionaba mi propio nombre. Nosotros 4 habíamos sido críticos respecto al gobierno entonces. Tercer ejemplo, 1996. Bajo yo a Canal Sur, a Sevilla, para ser entrevistado en Canal Sur por Carlos Herrera. Yo acababa de publicar un libro que no tenía nada que ver con la política, un libro de memorias, la del Albasería. Estando ya instalado en el Hotel Colón con un billete de tren o de avión que me había enviado el propio Canal Sur, me llama Carlos Herrera y me dice, Fernando, los directivos de Canal Sur han prohibido que tú aparezcas en televisión. ¿Estas cosas llegan a vuestros oídos? ¿Qué te parece vamos este tipo de a ver. cosas? En primer lugar, de verdad, Alfonso, con amistad. En primer lugar, de las 3 cosas, hay 2 en las que yo no estaba en el gobierno y difícilmente podía estar enterado porque no estaba, ¿verdad? Las 3 me parecen o errores garrafales o una malicia completamente estúpida, las 3. ¿Exceso de celo? Puede ser. Hombre, yo supongo que lo de no citar a esos autores en un libro yo creo que eso seguramente será error, creo. Porque claro, quitar a Antonio Buero Vallejo era además un amigo de la izquierda, del gobierno. ¿Qué podía haber contra Buero Vallejo para quitarlo? Yo he ido a sus estrenos, yo tenía amistad con él y con Asunción. ¿Qué podría haber? Y serían una especie de contradicción, por tanto creo que sería un error, pero en todo caso es un error bastante grave, estúpido. Claro, los seres humanos cometen muchos errores. En los gobiernos, en todos los gobiernos, parece que redoblan los errores.
quizás el que se vean en la necesidad de hacer muchas cosas, ese es un error de los políticos, mío también, que hacemos más de lo que debemos. Nos metemos en más cosas de las que debemos. Es verdad que se nos pide que estemos en todo, pero debiéramos ser más selectivos y hacer menos cosas, porque haciendo tantas cosas no se puede hacer bien, no se puede hacer perfecto. Y España necesita hambre de perfeccionismo, de perfeccionamiento. Nosotros necesitamos gusto por el trabajo bien hecho, el importante y el pequeño. Se ha perdido el gusto por lo bien hecho. Y claro, si uno atiende a demasiadas cosas, es muy complicado el perfeccionamiento de las cosas. Posibles errores. Pero de todas maneras no les absuelve a los que lo cometieran, no les absuelve en absoluto. Claro, lo he dicho, agua pasada. Errores de los políticos, Alfonso. ¿Se equivocó Aznar nombrando candidato a la jefatura del gobierno a Rajoy en vez de a Rato? Bueno, yo no lo sé. La verdad es que no lo sé. Ahora todo el mundo apunta de que debiera haber nombrado a Rato antes que a Rajoy. Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que se equivocó nombrando. No hay que nombrar. No estoy con aquel que ha sido designado por el anterior, con ninguno, aunque sea el mejor y mi mejor amigo, no estoy con ninguno. Porque nadie puede nombrar a otro. No puede ser. Ni en el gobierno, ni en una academia, ni en un instituto, ni en un equipo de fútbol. Dejar heredero. El heredero está condenado a fracasar. No puede funcionar, como se ve a través de la historia siempre, porque lo primero que tiene que hacer obligatoriamente es o seguir las consignas del que lo ha puesto o darle patadas en la espinilla para autoafirmarse. Las dos cosas son un fracaso. ¿Habría ganado el PSOE las elecciones? Es la pregunta del millón, como suele decirse, si no se hubieran producido los desdichados acontecimientos del 11 de marzo. ¿Qué crees tú? Vamos a ver. Con el corazón en la mano. Hablar pasando los acontecimientos siempre tiene que cualquiera diga, hombre, ahora es fácil. Pero yo tengo muchos testigos. En la campaña electoral, yo fui haciendo actos por ahí, y luego me reunía con las direcciones del partido y todos me preguntaban lo mismo porque creen que yo soy una especie de oráculo en esto de las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Y yo les decía, vamos a ver, mi opinión personal, que no compromete a nadie, es que estamos en un empate. Y que ese empate se va a resolver por un error garrafal de uno de los dos o por un acontecimiento imprevisto. Claro, yo no podía ni imaginar que el acontecimiento fuera tan sangriento, sanguinario y terrible como el que fue. Pero la actuación ante un acontecimiento imprevisto, decía yo, va a resolver. Y la verdad es que no es el acontecimiento el que dirime, es la gestión del acontecimiento, que no pudo ser más egoísta, más fea, más abstrusa que la que ocurrió con el terrible asesinato de tantas personas en Madrid. Hay un momento en que los dioses ciegan a aquellos a los que quieren perder. Y los dioses le pusieron una venda enorme a Aznar, a Cebes, a Zaplana, una venda, os voy a perder. Y se autoperdieron. El otro día Miguel Ángel Mellado en El Mundo se preguntaba lo siguiente: ¿qué perdurabilidad puede tener esta ley, la del Estatuto, si en el Parlamento español solo obtuvo el apoyo del 54%, con una izquierda republicana que en el Congreso vota en contra y en el Senado se abstiene, y en Cataluña es rechazada por dos grandes partidos? Bueno, yo soy firmemente partidario de que las leyes que marcan las reglas del juego político se hagan por una inmensa mayoría. Lo he repetido antes y lo digo después. El problema no va a estar tanto, que ya lo es, el que puedan salir de los parlamentos con un 50 y tanto, es que en el Senado no ha llegado al 50%. No ha llegado al 50%. El problema es qué refrendo popular va a tener en el referéndum. Con toda probabilidad va a ganar el sí, pero con qué refrendo popular de los electores, no solo de los votantes, sino de los que pueden votar. Si es muy pequeño, se abre una vía de recurso complicada. Me he topado con una entrevista que te hizo alguien anterior a la fecha de las últimas elecciones y la periodista, creo que era una mujer, no estoy seguro, te preguntaba:
lo de Carlos Rovira y la tregua de ETA le va a pasar factura al PSOE, y tú respondías, o por lo menos esto es lo que aparece aquí. Dice, una persona con clarísima evidencia de no ser muy inteligente. Carod Rovira decide entrevistarse con la banda terrorista, etcétera, y luego terminas. Pero hay que esperar que los ciudadanos se den cuenta de que la inteligencia política de Carod Rovira es cero y que la moralidad del PP usando el tema es horrible. Bueno, yo creo que una persona que cree que él se pondrá la insignia, él unipersonalmente, de terminar con un fenómeno tan terrible como el terrorismo, no muestra una clarividencia muy grande, no lo muestra. Pero el hombre levanta 100 kilos, 120, 150, con la vanidad no puede, le hunde los hombros. Está al comienzo del libro, pero lo leo ahora como punto final de esta entrevista. Me puedo emocionar ante lo grande y ante lo pequeño. Un bello atardecer, una sinfonía de Brahms, la sonrisa de un niño, un interior de Vermeer, la belleza de una mujer, unas cataratas en Iguazú, la solemnidad de miles de guerreros en Siam, un almuerzo entre amigos en una trattoria de Taormina, un poema de Cavafis. Mi forma de enfrentarme a lo bello y magnífico se basa en que la contemplación es una forma de posesión. Cuando me pongo delante del triunfo de la muerte de Bruegel en el Museo del Prado, el cuadro me pertenece. No necesito una fortuna para hacerlo mío. Me basta con contemplarlo, con degustarlo. Alfonso Guerra, Dejando atrás los vientos, Memorias, 1982-1991, publicados por Espasa. Segundo volumen, y quizá no último, de sus memorias. Lean y opinen, pero no juzguen. Nadie debe, a mi juicio, juzgar a nadie. Nadie se supone que no sea juez. Vicepresidente Alfonso Guerra, espero, si aparece ese tercer libro, que vuelvas a concederme una entrevista, si yo sigo aquí o en cualquier otro sitio similar. Cuando aparezca, insisto, y ojalá sea así, el tercer y penúltimo volumen de tus memorias. Gracias a todos. Dejen atrás los vientos. Buenas noches.